Vamos a retomar entonces el tema de intervalos de confianza, partiendo de cómo es que se construye un intervalo de confianza, y más aún, un poquitito más atrás, de qué es en realidad un intervalo de confianza. Porque recuerden que nosotros estamos ahora ya en el tema de estadística inferencial, y entonces estamos desconociendo los parámetros de la población, y para eso habíamos dicho que lo que hacíamos era seleccionar en forma aleatoria una muestra de un tamaño bastante menor que el tamaño de la población. A esa muestra le calculamos todas las medidas de resumen que nosotros ya vimos en estadística descriptiva, y fundamentalmente necesitamos, para comenzar por lo menos, dos de esas medidas de resumen, que son la media muestral y el desvío estándar de la muestra. También puede darse el caso, habíamos hablado también de que en vez de tratarse de una variable por ahí de carácter cuantitativa, estuviéramos hablando de proporciones, es decir, qué porcentaje de fumadores, por ejemplo, hay en una determinada muestra. Pero aquí nos centramos entonces en lo que es la estimación a través de intervalos. ¿Y qué es un intervalo? En realidad un intervalo es un conjunto de valores que tiene ordenados de menor a mayor, que tiene un límite inferior, que llamamos L sub i, y un límite superior, al cual denotamos L sub s. Entonces, cuando armemos nosotros un intervalo, vamos a decir, por ejemplo, el intervalo que va de 1 a 10. Si estuviéramos solamente con los números que usamos para contar, serían todos los números comprendidos entre 1 y 10, en donde 1 sería el límite inferior del intervalo, y 10 sería el límite superior del intervalo. Ahora bien, entre estos valores, entre el inferior y el superior, hay una gran cantidad de otros valores, que en el caso de las variables que a nosotros nos ocupan, que son las cuantitativas continuas, decimos que existen infinitos valores entre el límite inferior y el límite superior. Recuerden, por ejemplo, que podemos estar hablando de edades comprendidas entre dos valores, podríamos estar hablando de pesos comprendidos entre un peso menor y un peso mayor. Y dentro de esos dos valores, llamados límites inferior y límite superior, que los vamos a calcular, insisto, a través de la información que nosotros obtenemos de nuestra muestra, se va a encontrar el verdadero valor del parámetro poblacional que nosotros queremos calcular. En principio, vamos a trabajar para la estimación de la media poblacional. O sea que los primeros cálculos, nuestro parámetro poblacional que vamos a desconocer es mu, la media poblacional. Y vamos a conocer si en la muestra, porque lo vamos a poder calcular, cuál es la media muestral. Entonces habíamos visto en la clase anterior cómo se arma la estructura de un intervalo de confianza. Que creo que esto es importante para poder después reconocer todo lo que interviene acá, ¿no? El más importante de todos, justamente es el que no conocemos y es el que nosotros queremos llegar a determinar, es el que se denomina con la letra W simplemente. Fíjense que en las características, en las descripciones que aparecen en el cuadro inferior, nos dice que W es el parámetro poblacional que nosotros tenemos que estimar. O sea, a ese parámetro no lo vamos a conocer nunca. Su verdadero valor nunca lo vamos a conocer, porque para poder conocerlo tendríamos que trabajar con todos los elementos, con todas las unidades de análisis de la población. Entonces nosotros lo vamos a estimar a través de esta fórmula que aparece del otro lado del signo igual, en donde empiezan a aparecer todas las cosas que a nosotros nos van a interesar calcular desde la muestra para poder lograr esa estimación que hacemos referencia, ¿no? El primero que aparece es un W sombrerito. Ese W sombrerito es el que se denomina estimador. Y el estimador no es ni más ni menos que uno de los estadísticos que nosotros vamos a calcular de nuestra muestra. En realidad yo voy a ir anotando cosas aquí al costado, como para que a ustedes les quede más claro qué es lo que estamos haciendo. Cuando decimos parámetro poblacional a estimar, yo voy a poner el ejemplo, nada más, en que estemos queriendo estimar la media poblacional.
Insisto que es un ejemplo porque no es lo único que se puede estimar, sino que es por donde nosotros vamos a empezar. Cuando decimos estimamos la media poblacional, tenemos que ver qué es lo que tenemos para estimar, qué información tenemos para poder conocer cuál es la media poblacional. Y ese estimador no es ni más ni menos que la media de nuestra muestra. El W, entonces, que es el parámetro poblacional a estimar, en este caso es mu, la media poblacional que no conocemos, y el estimador es algo que sí podemos calcular a través de los cálculos de estadística descriptiva que sabemos realizar sobre una muestra, y en este caso será la media aritmética. Entonces decimos que el mejor estimador para la media poblacional es la media aritmética, porque a través de esta media muestral, de la media aritmética muestral, vamos a poder llegar a calcular, o a estimar, mejor dicho, cuál es la media poblacional. ¿Hasta acá esto se comprende? ¿Sí? Bien, perfecto. Dicen que sí. Sí, estaba escuchando. Después vamos a tener, por supuesto, otros parámetros poblacionales para estimar. Se puede llegar a estimar la varianza, se puede llegar a estimar la proporción. Y ahí, en ese caso, va a cambiar el estimador. Lo que no va a cambiar es la fórmula general con la cual nosotros vamos a estimar o a calcular ese valor del parámetro poblacional. Por eso es importante saber qué es lo que significa este W sombrerito que tenemos acá. Luego del W sombrerito viene un más menos, muy típico para nosotros en la estadística, la aparición de este más menos, ¿no? Y aquí aparecen dos términos, dos factores. Uno, voy a empezar por el segundo, que es el que se llama EEW sombrerito. EE significa error estándar. Error estándar. ¿De quién? De W sombrerito. ¿Y qué es W sombrerito? Un estimador. Por eso EEW sombrerito se llama error estándar del estimador que nosotros estemos utilizando. En este caso, nosotros estamos considerando la media muestral como estimador. Entonces nosotros vamos a tener el error estándar de la media muestral. Si estuviéramos estimando proporciones, será el error estándar del estimador para proporciones. Si estuviéramos estimando cuál es la varianza poblacional, será el error estándar de la varianza muestral. Siempre será el error estándar del estimador que nosotros estamos utilizando. Y el cuarto elemento que aparece en nuestra fórmula, que yo lo dejé para último, es este valor de C. Y C tiene que ver con lo que conecta la estadística descriptiva con la estadística inferencial. ¿Y cuál es la conexión que hay entre ambas? La probabilidad. Esto tiene que ver, este valor de C, de la aplicación de la teoría de la probabilidad para poder nosotros pasar del estudio de una muestra concreta a las inferencias sobre una población. Ese valor de C, en principio, y solo en principio, nosotros lo vamos a relacionar con algo que ya conocemos, que es la variable tipificada o variable estandarizada, Z, que ya sabemos que la conocemos a través de lo que vimos de distribución normal, que cuando estábamos en distribución normal, ese valor de Z lo calculamos como X menos mu sobre sigma. Hasta ahí es lo que nosotros conocíamos de distribución normal, y lo voy a poner así, distribución normal. Distribución normal de nuestra variable X. Pero aparece aquí el primero de los problemas que nosotros tenemos cuando estamos en inferencia estadística, que es que en la distribución normal y en esta fórmula que aparece de puntaje Z que nosotros conocemos, la variable aleatoria es directamente, por ejemplo, el peso de cada una de las unidades de análisis. Es directamente un valor de la distribución que nosotros estamos buscando. Pero
cuando nosotros trabajamos en inferencia estadística, nuestra variable ya no es más directamente el peso, si seguimos hablando en kilogramos, de uno de los valores de la variable, sino que la variable se transforma ahora, o nuestra variable, mejor dicho, es la media muestral. Entonces estamos hablando de una distribución de medias muestrales. Eso fue todo lo que les comentó Silvia en la última clase que tuvimos. De ahí aparecen dos cosas a tener en cuenta. La primera es que el error estándar de la media muestral, que se puede calcular sin ningún tipo de problema, y hay una diapositiva que ya la vimos anteriormente y explicaba de dónde sale esto, y lo vimos conmigo también cuando estudiamos el teorema central del límite. Ese error estándar del estimador se calcula como sigma sobre raíz de n. De ahí que reuniendo entonces todas estas expresiones que tenemos acá, en donde x deja de ser x y pasa a ser x-, es decir, la media muestral, y sigma deja de ser sigma y pasa a ser el error estándar del estimador, cuando nosotros estamos trabajando en la determinación de intervalos de confianza, y más aún en inferencia estadística, nuestro puntaje z se transforma y se calcula de otra manera. Aparecen dos variantes en la fórmula. X- menos mu, y en el divisor aparece sigma sobre raíz de n. Las dos cosas que varían son que no aparece más x como variable, sino la media muestral. Y la segunda cosa que varía es que en vez de tener el desvío estándar de la población, tenemos el desvío estándar de la población, pero dividido la raíz cuadrada del tamaño muestral. Eso es un resumen de lo que habíamos visto en la clase anterior. Creo que hasta acá está todo completito. Y simplemente me falta preguntarle si se acuerdan qué significa este valor que aparece aquí, 1 menos alfa, el que yo acabo de redondear con una nubecita de color rojo. A ver si alguien se acuerda. Está relacionada con una palabrita cortita. ¿Hasta ahora no contestan? No, hasta ahora no contestan. Alfa está relacionada con una palabrita cortita, que interviene y que lo vimos desde que hicimos el cuadro de lo que es inferencia estadística, empezó a aparecer esta palabra. Eso es alfa. Y 1 menos alfa está relacionado con lo que nosotros estamos haciendo, que es hallar un intervalo de confianza. Yo se los voy a decir porque esto por ahí hace mucho tiempo y ustedes están enfrascados capaz en lo que es probabilidad y han visto poco de esto. Alfa está asociado con el error, un valor muy chiquito. Y 1 menos alfa, al contrario, va a ser un valor más grande, es lo que nosotros llamamos nivel de confianza. Y el nivel de confianza es una de las cosas más importantes que tenemos en esto que estamos calculando ahora, porque si se fijan en el título, estamos calculando o aprendiendo a calcular intervalos de confianza. Y esa confianza va a estar relacionado con un valor que lo vamos a expresar en porcentajes, que va a ser un valor de área bajo la curva, y que por lo tanto va a ser un valor de probabilidad asociado con la curva de distribución normal. Entonces, no solo es importante tener en cuenta cómo está compuesta la fórmula con la cual nosotros vamos a estar calculando nuestro intervalo de confianza, sino también cuál es el nivel de confianza con el cual nosotros vamos a querer calcular ese parámetro. Todo esto que yo les acabo de contar. Sí, dale. Te interrumpo un minutito. Que ya lo hablamos y creo que lo pregunté de la misma manera en otra ocasión. ¿Por qué estamos hablando de error en esta parte de estadística? ¿Por qué aparece esa expresión nivel de confianza? Pero sobre todo,
¿Por qué estamos hablando de error? No sé Si si esta pregunta está... recuerdo que la hiciste en la última clase, sí. Sí, exactamente. Pero me gustaría que quede claro por qué estamos hablando de error, porque justamente hablamos de inferencia, de estimación, pero ¿qué es lo que nos está queriendo decir el error acá? Pueden abrir el micrófono si quieren explicarlo. Son re tímidos, no lo van a hacer. Eh, Tampoco contestan nada. Perdón, ¿hay alguien del otro lado? ¿Están? Aunque sea, díganme si están. Sí, jaja, bien. Eso me gustó más. ¿Por qué hablamos de error? Ahí Sergio les está haciendo un cuadrito Muy resumido, ¿no? que les va a ayudar justamente. Porque no se puede predecir exactamente cómo se va a comportar una población, dice Carolina. Estamos cerca. A ver, Caro, si podés. Sí, tiene que ver con el muestreo, perfecto, pero ampliar un poquito más. Casi diría que hay que juntar las dos expresiones. Carolina, ¿podés explicar un poquito más lo que quisiste poner ahí? Dice, Yo voy no se escribiendo puede lo que los chicos predecir. dijeron, ¿no? Muestreo, Sí, azar, ujú, aleatoriedad, azar. sí. Sin miedo, Caro, que vas por buen camino. Solo que decís, no se puede predecir exactamente cómo se va a comportar una población. Eso está bastante generalizado, pero va bien. Yo diría que el error no existiría si yo, para saber cuánto vale la media poblacional, pudiera tomar una muestra en donde este tamaño de la muestra n minúscula es mucho más chico, y lo voy a poner así con doble signo, mucho más chico que n mayúscula. Capaz que estamos hablando de una muestra de tamaño 100 para una población de 20.000, por ejemplo. Entonces Claro. si yo pudiera calcular la media de la muestra y decir, directamente esta es la media de la población, y realmente fuera así, el error no existiría. Si eso sucediera realmente así. Pero en la realidad eso no ocurre. Y la pregunta es justamente por qué no ocurre esto. Y ustedes dieron algunas pautas. Bien, dijeron muestreo, dijeron azar. ¿Qué más les estaría faltando? Sí, en Carolina quisiera corregir, mejor dicho, hacer referencia, porque todavía no lo saben. La palabra predecir Uh-huh. significa en estadística algo diferente a lo que estamos viendo ahora. En todo caso, no podemos estimar, ¿sí? Eh, Sería el término más correcto. Predecir justamente es un capítulo aparte en la estadística, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta. Y más que comportar una población, comportar la población acerca de quién, de una media, de una proporción, del desvío. Alguien Ustedes que se imagínense, a ver, voy a poner un ejemplo actual. Nosotros tenemos alrededor de 100.000 habitantes en Gualeguaychú. estaba por Supónganse decir que eso, un trabajo alguien, en Gualeguaychú. Sí. claro, supónganse que alguien del Hospital Centenario, del Hospital Bicentenario, se le ocurre hacer un estudio sobre COVID y dice, bueno, vamos a hacer un muestreo, pero la verdad que tengo pocas posibilidades de llegar a toda la población. Entonces vamos a hacer un testeo en 200 personas. Y pueden pasar muchas cosas. Pueden pasar de que haga el testeo a 200 personas y ninguna le dé positivo, entonces diga, el COVID no existe en Gualeguaychú. Puede pasar que le haga el testeo a las 200 personas y las 200 personas den positivo, entonces diga, todos los habitantes de Gualeguaychú tienen COVID. O pueden pasar otras cosas. ¿Cómo se relaciona esto con el error? ¿Qué tiene que ver?
¿Sería correcto afirmar directamente lo que estoy diciendo yo? Si ninguno tiene COVID, entonces el COVID no existe en Gualeguaychú. Y si todos tienen COVID, entonces todos tienen COVID en Gualeguaychú. O si de esos 200, 100 tienen COVID, decir la mitad de la población de Gualeguaychú tiene COVID. Ahí te dejo para vos lo de la muestra, Silvia. Sí. Cuando trabajamos en estadística inferencial, dijimos que tenemos que aplicar un tipo de muestreo, que es un muestreo que se denomina probabilístico, es decir, que todos los individuos tienen la misma posibilidad de ser seleccionados. ¿Sí? No es que voy a seleccionar a uno porque me queda más cerca o porque está más cerca del hospital, no. En toda la comunidad van a tener los individuos la misma probabilidad de ser seleccionados. En el caso de que la muestra no sea representativa, ahí estamos entrando en otro tema, ¿sí? Justamente al no ser representativa, simplemente vamos a hablar de ese grupo que estamos estudiando y no podemos hacer inferencias. Tengan cuidado con esto, es muy importante. Cuando nosotros vamos a trabajar de acá en adelante con intervalos de confianza, cuando mencionamos el nivel de confianza, después vamos a ver contraste de hipótesis. Bueno, todo este tipo de técnicas se aplican teniendo como base de que el muestreo que estoy realizando es aleatorio. Es decir, apliqué una técnica de muestreo probabilística, dentro de ellos uno al azar, porque hay varios, ¿sí? Ahora, si la muestra no es representativa, no es que esté en un problema, porque hay veces que los estudios los tengo que hacer así y no está mal. Solo que tengo que saber que desde el punto de vista estadístico, cuando la muestra no es representativa, voy a emitir una conclusión sobre esa muestra, sobre ese grupo de estudios y se queda ahí. No voy a hacer una inferencia hacia la población o no voy a estimar hacia la población, ¿sí? Porque eso sería un error. Y les comento que eso se da bastante seguido si uno mira a veces artículos científicos donde primero no especifican qué tipo de muestreo están realizando y después hacen inferencias a la población. Entonces yo me pregunto, ¿la selección de los individuos se habrán hecho en forma representativa para poder hablar de la población? No sé si se entiende. ¿Se entiende, Sergio? Sí, sí, perfecto. Muchas veces incluso se preocupan por saber de qué tamaño tiene que ser la muestra, pero a veces es más importante saber cómo se selecciona esa muestra, que realmente, como le decía Silvia, sea aleatoria. Y cuando decimos aleatoria, chicos, imagínense esta situación. Cada persona tiene un número, metemos todos los números a la bolsa y sacamos sin saber cuál es un papelito con ese número. O le asignamos un número a cada uno de los habitantes y hacemos un sorteo de números a ver quiénes son los que participan. Nada más que eso. Un sorteo de lo más simple posible. Pero también respondieron el error. Y yo voy a escribir una palabra que tiene que ayudar. Que está relacionada con el ejemplo que yo les daba recién del muestreo sobre COVID en una población. Porque mi muestra, primero, calculé perfectamente bien por todos los medios habidos y por haber el tamaño de la muestra. Hice un sorteo de lo más aleatorio posible, perfecto, o sea que mi muestra es representativa. Pero puede suceder que todos los individuos que integran la muestra tengan un valor de la variable parecido entre sí y que difiera enormemente del verdadero valor de la variable de la media en la población. Entonces puede ser que la muestra, por más que sea representativa, por más que sea una muestra aleatoria, a través de un muestreo aleatorio simple, esté sesgada en sus valores. Y eso me puede llevar a cometer un error. Eso sería uno de los factores por los cuales yo puedo cometer un error.
además de que no estoy trabajando con todos. La otra vez hablábamos cuando Silvia hizo esta pregunta y yo les decía, imagínense que van ustedes a hacer un estudio sobre el estado nutricional de los chicos de la escuela primaria de la ciudad de Gualeguaychú y tienen una muestra de 100 chicos y resulta ser que todos los chicos que ustedes encuentran tienen un estado nutricional normal. Entonces dirían como nutricionista, listo, no tenemos que hacer ninguna intervención, porque acá resultó ser que todos los chicos de la ciudad de Gualeguaychú tienen un estado nutricional normal. Y no estamos teniendo en cuenta quizás este elemento que es el error, debido al sesgo que se puede producir al elegir aleatoriamente a los integrantes de la muestra. ¿Queda más o menos claro, chicos, esto? ¿Está Catalina sola? No, Carolina, nadie, ahí están respondiendo. Ahí están respondiendo. Ok. Esto del sesgo es una de las más importantes, porque es cuando yo pregunto después, o me pregunto, ¿y puedo hacer una estimación puntual? Es decir, adopto el valor de la media de la muestra y digo, este es el valor de la media en la población. Y ahí corro un riesgo enorme porque puede haber sido que el resultado de la muestra esté sesgado, esté muy corrido del verdadero valor que tengo en la población, ¿no? Quiero aclararles algo. Todos estos términos que estamos usando, error, sesgo, diferentes tipos de muestreos, están en un material que está, digamos, a disposición en el aula virtual, que es un apoyo teórico elaborado desde la cátedra, ¿sí? Así que todo lo que estamos dando está expresado, está escrito, lo pueden leer. Yo digo porque como estamos incorporando nuevos términos, por ahí algunas les queda alguna duda. Igual que este PowerPoint que se está pasando, también está en el aula virtual. Sí, hay mucho texto, digamos, que acompaña a todo esto como para poder leer y entender un poquito más de lo que nosotros estamos hablando, ¿no? Porque aparte a veces el PowerPoint solo no alcanza. Hay que acompañarlo del video y a veces también está bueno hacer una lectura, ¿no? Lo pueden hacer de ahí o también de algún capítulo de los que hemos subido del libro de Álvarez Cáceres. Así que material hay de sobra para todo esto. ¿Te parece que avancemos, Silvia, un poquito? Sí, de acuerdo. Bueno, igual en 4 minutos vamos a tener que reconectarnos, así que avanzamos un poquito más y les aviso hasta dónde. Habíamos quedado entonces en que definimos recién todos los elementos que componen la fórmula de nuestro intervalo de confianza, y no porque sí está puesto acá caprichosamente esto de que W es igual a mu y W sombrerito es igual a X guión. De nuevo, es importante saber qué es lo que estamos haciendo. Mu, que es la media poblacional, es lo que nosotros desconocemos y lo que queremos calcular. Que no lo vamos a calcular exactamente, sino que lo vamos a estimar con un cierto error. Pero más que error, nosotros decimos lo vamos a estimar con una cierta confianza, que nos va a dar una cierta seguridad, un cierto nivel de seguridad del valor que determinemos. Todos estos términos, confianza, seguridad, van a aparecer a las interpretaciones de los ejercicios que hagamos a continuación. Y la diferencia entre W y W sombrerito es que el W sombrerito sí lo conocemos, porque es un valor que nosotros calculamos de nuestra media, de nuestra muestra seleccionada. En este caso, la media muestral. Que son estos valores con los que vamos a empezar a construir los intervalos de confianza. Sí, Silvia. Sí. Mira, no sé si soy yo, pero estoy viendo una X sola. Y vos dijiste está el guión arriba. Barrita. ¿Está el guión? Está bueno, el guión, sí, está el guión. Entonces no igual, lo veo. igual estamos hablando de esto, ¿no, chicos? X guión, ahí. Sí, ahí está. Perfecto, sí, si estaba nomás que por ahí queda medio perdido, digamos, pero se ve. Bien. Si ustedes se fijan, lo que hemos hecho ahora simplemente ha sido distribuir ese más menos. Recién en la expresión del
intervalo de confianza, teníamos W sombrerito más menos C por el error estándar del estimador. Si usamos el signo menos, es decir, si a la media muestral le restamos esta cantidad y después a la media muestral le sumamos esa cantidad, vamos a estar en presencia de los dos valores, números, cantidades, valores de la variable, que les decíamos hoy que son los extremos de nuestro intervalo. Entonces vamos a poder después afirmar con una confianza determinada, con un nivel de seguridad determinado, que el valor que nosotros queremos calcular, estimar, o sea, el verdadero valor de la media poblacional, se va a encontrar entre este número llamado límite inferior y este otro número llamado límite superior. Enseguida nosotros vamos a hacer un cálculo y ahí creo que estas cosas se le van a aclarar un poquito más. Esta es la diapositiva en la cual habíamos quedado en la clase anterior, que decíamos lo siguiente: recordemos que en la distribución de la media muestral de una variable estándar, el 95% de las observaciones se ubica entre los valores z igual menos 1,96 y más 1,96. ¿Quiénes estuvieron en la clase de consulta que yo di sobre distribución normal, e incluso aquellos que vieron el video, ahora recordarán que volvimos a ver estos valores que yo les dije que eran muy importantes, porque son los valores de z entre los cuales se encuentran 95% de las observaciones, 95% de los valores. El área bajo la curva es igual al 95%. Entonces decimos que si estamos trabajando con muestras, la probabilidad de que z se encuentre entre menos 1,96 y más 1,96 área bajo la curva es igual al 95%. Pero siempre tenemos que recordar que z es la nueva variable tipificada que definimos para trabajar en inferencia estadística, en donde en vez de x tenemos x' y en vez de sigma aparece en el denominador sigma sobre raíz de n. Vamos a ver ahora entonces de dónde sale este valor de 95%. Simplemente vamos a recordar esto. Y para eso yo les voy a pedir que, depende de lo que tengan a mano, hoy les puse en el grupo de WhatsApp, tengan las tablas a manos o tengan el GeoGebra abierto. Entonces cualesquiera de las dos cosas a nosotros nos van a servir. Recuerden que acá estamos hablando de que queremos trabajar con un intervalo de confianza del 95%. Eso nos lleva a decir que el nivel de confianza es del 95%, o que el área bajo la curva entre dos valores dados, el área central entre la curva entre dos valores dados, es del 95%. Si esto es así como estamos dibujando acá, que el área central es 0,95, significa que a la izquierda y a la derecha nos tienen que quedar la diferencia que hay entre 1 y toda esta área dividido 2. Fíjense que si nosotros hacemos 1, ahora voy a ponerlo acá, a eso que voy a escribir, así que quédense tranquilos. Si yo pongo 1 menos 0,95, esto me da por resultado 0,05. 0,05 sería el área que tengo a la izquierda y a la derecha del área central. Pero como esta curva es simétrica, a esta área la tengo que dividir en 2. Entonces voy a decir que a la izquierda voy a tener 0,025, la mitad, y a la derecha voy a tener 0,025, que es la otra mitad. De forma tal de que la cola izquierda más la parte central más la cola derecha siempre sume 1. De ahí sale cómo voy a ubicarme yo para poder calcular el valor de z correspondiente, este valor de z, que siempre va a haber un valor de z negativo, en este caso, este que estoy escribiendo acá será el valor de z negativo, porque estoy a la izquierda, y luego, de este otro lado,
a la derecha del valor central, encontraré el valor de z positivo. ¿Cómo les parece a ustedes que puedo hacer para encontrar que efectivamente el valor de z va a ser menos 1,96 y por lo tanto el otro va a ser más 1,96 por la simetría que presenta la curva? ¿Recuerdan cómo hago para encontrar ese valor teniendo esta información que está en la gráfica? A ver si por el chat alguien me ayuda. Pueden usar la tabla o pueden usar GeoGebra. Lo que no pueden hacer es hacer silencio en el chat. Estas preguntas son preguntas de parcial, porque nosotros en el parcial entra distribución normal. O sea que, a ver, pónganse un poquito nerviosos ahora. Sepan que esto se puede preguntar. Y otra cosa, hoy se pueden equivocar. Cuando sea el parcial no, así que aprovechen y equivóquense. ¿Alguna idea que se le caiga a alguien? A ver, vamos. Yo acá simplemente voy a hacer un dibujito de la tabla. Y no voy a hacer nada más que eso y ustedes me dirán qué es lo que tengo que hacer. Pregunto, ¿se me cortó la conexión? No, se escucha perfectamente. Ah, me parecía que se había cortado, Sofi, porque... Es muy silencioso. Un silencio de ultratumba ahí del otro lado. Ajá. ¿Se entendió la pregunta, por lo menos? ¿Están estudiando distribución de probabilidad normal? Bueno, Catalina dice que no la entendió. Sabrina, si la puedo repetir. Sí, por supuesto. Yo quiero saber cuál es el valor de z. ¿Cómo hago para hallar un valor de z? Sé que vale menos 1,96, pero quiero que ustedes me digan cómo hago para hallarlo, para que me quede la gráfica de la distribución normal de esta manera, que tenga un área central de 0,95 y por lo tanto a izquierda de ese valor de z que desconozco y a derecha del mismo valor pero positivo de z, tenga un área de 0,025. La pregunta es cómo hago para calcular esa área. Yo me estoy poniendo un poco nervioso, preocupado, triste diría, porque lo hemos hablado muchas veces en las clases de consulta. Hay un video detallado en el cual hacemos un cálculo parecido a este. Y me parece que llegamos al momento que yo pensé que no iba a llegar nunca este año con ustedes, de escribir dos palabritas mágicas que faltan, como me gusta decir a mí, faltan ¿saben lo que es esto, no? ¿Sí? Horas silla, eso es lo que está faltando acá. Horas silla.
Hora silla significa sentarse un buen rato adelante de sus apuntes, de sus cosas, y tratar de ir estudiando, ¿no? Ir practicando, ir haciendo cosas. A ver, dice Sabrina que buscar en el área un número, en la tabla, un área aproximada a 0,95. Me parece que esa estrategia no te va a funcionar. ¿Por qué? Mirá, vos tenés en la parte superior de la tabla vos tenés la curva, y la curva tiene, a ver si puedo elegir la herramienta apropiada, ahí vamos. La curva de distribución normal que ustedes tienen en la tabla les marca un valor de Z, un área sombreada, y les marca la probabilidad que existe a la izquierda de esa área sombreada. Entonces, de esa manera yo creo que no van a encontrar lo que están buscando, porque esta área que está acá no vale 0,95. ¿Se entiende, Sabrina? 0,95 está entre un valor de Z y otro. 0,95 sería para ese esquema, si este fuera nuestro valor de Z y este fuera el positivo, el que lo acompaña, el área de 0,95 sería esta que estoy sombreando en rojo. Pero no sería la que nosotros tenemos que buscar en la tabla, porque la tabla no me va a decir el área entre dos valores, sino que la tabla me va a informar desde la izquierda hasta llegar a un valor. Bien, entonces no puedo buscar 0,95 en la tabla. ¿Qué tengo que buscar? ¿Qué tengo que buscar en la tabla? Sí, ya sé que tenemos que encontrar el valor de Z, perfecto, pero no sé cuánto vale Z. Entonces, ¿cómo hago? ¿Qué necesito para encontrar un valor de Z, chicos? No, no necesito la media. A ver, por favor, busquen y tengan a mano ya las tablas de distribución normal. Necesito que estén mirando las tablas de distribución normal, porque yo voy a hacer una pregunta sobre ellas. Así que les doy unos segundos para que las busquen, que ya les había pedido de antes que las tuvieran a mano, ¿no? De paso, les comento que en ese material que se anexó en el aula, al final hay un anexo donde están las tablas que veníamos usando hasta ahora. Y ahí van a tener también la de distribución normal. ¿Sí? Pero aparte hemos trabajado las clases de consulta con ellos. Ayer estuvimos trabajando incluso eso mismo en las clases de consulta. Y usamos el GeoGebra, que también lo pueden usar para acá. Bueno, a ver. Si la tabla tiene dos líneas, una vertical y una horizontal, que separan cosas.
Y arriba de la tabla aparece este dibujito que yo hice acá arriba. Está este dibujito. Ese aparece. ¿Qué es lo que ven ustedes en la tabla? ¿Cómo es la estructura de la tabla de distribución normal? ¿Qué aparece a la izquierda de esta línea vertical? ¿Qué aparece arriba de esta línea horizontal? ¿Tienen las tablas? Que estuvieron trabajando hasta ayer. Me asusta el silencio. Sí, demasiado. Demasiado. A la izquierda aparece Z y debajo los valores de Z. Muy bien, vertical y horizontal el puntaje Z. Perfecto. O sea que en esta parte, así voy a hacer, y en esta, yo tengo el puntaje Z, que lo conformo con el entero y el primer decimal que está en esta columna, y el segundo decimal aparece en las cabeceras de la fila. ¿Y qué hay en el interior de la tabla? ¿Qué hay en esta parte que estoy marcando así de color verde? Así nomás. ¿Qué hay en el interior de la tabla? ¿Qué son esos números que aparecen en toda esta zona interior que marqué de color verde? Áreas. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué estoy buscando yo y qué conozco? Porque es tan simple como eso, como trabajo con la tabla de distribución normal. ¿Qué estoy buscando y cuál es el dato que tengo? ¿Cuál es mi dato en este caso? ¿Es un área o es un puntaje Z? Cuidado con lo que contestan, chicos. ¿Qué dato tengo yo para este ejercicio? Tengo el área, efectivamente, tengo un área. Y si tengo un área, lo que tengo que buscar es el puntaje Z. Entonces, voy a encontrar el área en la zona verde, en la zona interior de la tabla, y ahí voy a saber cuál es el puntaje Z. Debo buscar acá en el interior de la tabla un valor de área igual a cuánto, o el que mejor se aproxime a qué valor. No, de vuelta, no a 0,95. La tabla no me da lo que está pintado en rojo acá, que en nuestra gráfica es 0,95. La tabla no me da el valor entre dos valores centrales. Bien Brenda, bien Lana, bien Aldana, bien Sabrina. Busco 0,025. O sea, acá en el interior de la tabla voy a buscar el valor más próximo a .0250. Recuerden que el primer cero en la tabla que nosotros tenemos no aparece. Entonces, tengo que ver cuáles son, en qué línea me encuentro, que me va a dar el valor entero y el decimal de Z, y en la columna en que me encuentro voy a tener el segundo decimal de Z. Y encuentro efectivamente, como están diciendo ustedes, que ese valor de área está en el renglón de menos 1,9 y está en la columna que dice .06. De ahí sale que reuniendo esos dos valores, menos 1,9 y 0,06, formamos el valor que estábamos preguntando de Z igual a menos 1,96. Porque es el que nos deja a la izquierda un área de 0,025. Y como esta curva es simétrica, es decir, está despejada, ocurre lo mismo a la izquierda que a la derecha, el valor positivo 1,96 nos deja a la derecha 0,025. Por eso decimos que entre esos dos valores, menos 1,96 y más 1,96, tenemos un área que vale 0,95. En serio, chicos, que falta práctica acá para poder llegar a lo que necesitamos, ¿no? Porque estamos bastante lejos, me parece, de poder
resolver los ejercicios del parcial y resolver lo que necesitamos para seguir avanzando nosotros con la asignatura, ¿no? Con lo que tenemos de inferencia. Acuérdense que les dijimos que la distribución normal viene a ser como el corazón o el motor de lo que viene ahora para inferencia estadística. Así que necesitamos que ustedes estén muy bien actualizados, muy bien empapados en lo que es la distribución normal. Pero si hubiesen tenido el GeoGebra, esto también se podía resolver. Y ustedes saben que el GeoGebra está permitido hasta para el parcial, para todo. Lo que pasa es que por más que yo tenga el GeoGebra, si no sé cómo trabajarlo, y no lo voy a poder hacer. Miren, si hubiese tenido que usar el GeoGebra, uso la distribución normal 0,1 para que me diga mu igual 0, sigma igual 1, y elijo esto que me dice desde lo más izquierdo posible hasta un valor de z que desconozco, escribo el área 0.025. Y si yo escribo esto usando el intervalo hasta tal valor, al apretar Enter, GeoGebra me devuelve menos 1,96. Ni siquiera tengo que hacer el uso de tablas. Pero ¿cuál es el problema que yo veo? Que ustedes no sabían qué área tenían que colocar acá para encontrar el valor de z. Entonces, si ustedes a GeoGebra le ponen 0,95, no les va a dar 1,96. Les va a dar otro valor diferente. Y entonces no lo van a poder resolver por más que tengan la mejor tabla o el mejor software disponible. Pero bueno, si tienen GeoGebra y saben de dónde viene esto que estamos preguntando, este análisis que estamos haciendo, fíjense que lo podemos resolver de esta manera, fácilmente, sin usar la tabla. Una vez que lo tengo resuelto, a ese valor de área, digo, bien, el compañero de la derecha también es 0,025, y entonces sé que entre menos 1,96 y más 1,96, tengo un área bajo la curva de 0,95. ¿Y para qué hicimos todo esto? Porque yo creo que con tanto tiempo que transcurrió, ustedes se han de haber olvidado qué es lo que estábamos buscando acá, ¿no? Resulta ser que nosotros estábamos buscando cuáles eran los valores que nos permitían calcular nuestro intervalo de confianza para la media poblacional. Y estábamos calculando el puntaje Z, que estaba relacionado, recuerden, con esta expresión. Media muestral menos la media poblacional que no conocemos, sobre el error estándar de la media, que es la varianza de la población, dividido la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos acá? Nosotros estamos planteando, cuando hacemos el intervalo de confianza, lo que hicimos gráficamente recién, cuál es la probabilidad de que Z se encuentre entre menos 1,96 y más 1,96, y sabemos, por lo que hicimos, tanto con la tabla como con GeoGebra, que esa probabilidad es del 0,95. Entonces, a partir de esto que conocemos, de este dato, de esta información que tenemos, vamos a ver cómo hacemos para calcular los límites para la variable que estamos buscando, o sea, para nuestro parámetro poblacional, para mu. Porque en esta expresión y en la gráfica que mostrábamos recién, no aparecía mu. Porque habíamos dicho que lo hicimos para mu igual 0, z igual 1, o sea, para la curva estandarizada. Entonces, a partir de esto, y sabiendo, como mostrábamos recién, que z vale x- menos mu sobre sigma sobre raíz de n, a esa expresión la vamos a reemplazar en lugar de z. Y aparece acá en el medio. Fíjense que ahora vamos a ir trabajando esta expresión, modificándola paso a paso y haciendo los reemplazos de cosas conocidas. Z, por lo que es igual en su fórmula que vimos recién. Después, vemos que sigma sobre raíz de n se encuentra dividiendo en el centro de esta desigualdad. Se llama desigualdad porque no hay signos iguales, sino que hay signos menor o igual. Entonces, cuando alguien está dividiendo y nosotros decimos, ¿cómo hacemos para eliminar esto de la división? Ustedes siempre, la respuesta que obtenemos es pasa multiplicando. Entonces, efectivamente, sin modificar nada más, lo que está dentro del paréntesis de la P,
vamos a multiplicarlo por sigma sobre raíz de n. Ahora lo vamos a poner ahí. Porque no se olviden que queremos calcular el valor de mu, ¿no? Entonces ahí multiplicamos por sigma sobre raíz de n. Y la expresión ahora nos queda transformada de esta manera. Desaparece sigma sobre raíz de n de este denominador y aparece multiplicando a menos 1,96 y a más 1,96. Y no se olviden que nosotros estamos interesados en conocer cuánto vale mu. O sea que aquí, en esta parte central, solo me tiene que quedar mu. Hay algo más que me está molestando, que es ese x-, la media muestral. Y la media muestral está sumando a mu. Entonces, si yo quiero eliminarla de acá, la tengo que pasar restando a ambos lados de la desigualdad. Y me voy a encontrar ahora con que entonces, aquí a la izquierda va a aparecer menos x-, aquí a la derecha va a aparecer menos x-, y en el medio nos va a quedar solamente menos mu. En el paso siguiente, este que les contaba recién, ¿ven? Apareció menos x-, que estaba sumando acá adentro, menos x- del otro lado, y aquí desapareció, porque lo que hicimos fue a más x- le restamos x-. ¿Qué más sucede? ¿Nosotros necesitamos encontrar menos mu? No, necesitamos encontrar solamente mu. Entonces, para poder cambiar este signo, en realidad todo debería multiplicarse por menos 1. Pero hay un problema, estamos trabajando con desigualdades. Y cuando trabajamos con desigualdades, si multiplicamos por un número negativo o dividimos por un número negativo, cambia lo que se llama el sentido de la desigualdad. Entonces, estos signos que acá son menor o igual en ambos casos, al multiplicar todo por menos 1, van a cambiar a mayor o igual. Los pusimos con rojo para que ustedes vean cuál es el paso que hay desde la parte de arriba a la parte de abajo. Fíjense que al multiplicar por menos 1 cambian todos los signos. Miren, menos se transforma en más, menos se transforma en más, este menos se transforma en más, este menos se transforma en más, y este más se transforma en menos. Pero eso no sale gratis, va acompañado por el cambio de sentido de la desigualdad. Y nosotros, cuando hablamos de leer, cómo leemos un intervalo, lo hacemos de la misma forma que leemos una oración, que leemos un texto, una palabra. No leemos de derecha a izquierda, sino que lo hacemos de izquierda a derecha. Entonces tenemos que reordenar este intervalo y lo vamos a reordenar de forma tal de que nosotros podamos verlo desde acá, como corresponde, pero de izquierda a derecha. O sea que siempre leamos menor, pero de izquierda a derecha. Entonces, vamos a escribir primero este término que tenemos acá, luego vamos a escribir mu y luego vamos a escribir el otro término. Y lo que vamos a encontrar es exactamente lo mismo, pero reordenado y con los signos de la desigualdad cambiados. Ahora lo muestro en la próxima diapositiva. Esta es la expresión final de nuestro intervalo de confianza, en donde vamos a tener la media muestral menos 1,96 por sigma sobre raíz de n, menor o igual que mu, la media poblacional, menor o igual que la media muestral más 1,96 por sigma sobre raíz de n. Yo voy a hacer algunas preguntitas antes de que Silvia, veo que tiene unas ganas bárbaras de hacer otras más. Y a ver si recuerdan exactamente lo que estamos haciendo, ¿no? Voy a empezar por la más simple de todas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que tengo acá? Lo que tengo aquí, lo que estoy señalando, esta parte. ¿Qué es esto que está ahí? Mu. A ver el chat. Se tiene que mover mucho el chat ahora porque esta pregunta es fácil. Media poblacional.
Sí, parámetro poblacional, estimar media poblacional. Bien. Pregunto, ¿lo conozco? No, no lo conozco. Pero decimos que ese valor que tenemos ahí, y para que se vayan acostumbrando con la terminología, es el verdadero valor de la media poblacional. Verdadero valor de la media poblacional. Y eso es importante que sepan que es desconocido. Por algo lo queremos estimar nosotros, chicos. Hay un problemita que no sé qué me está pasando, que está lerdo en escribir. Por eso, ahora vamos mejor. Verdadero valor de la media poblacional. Bien. ¿Qué es X-? ¿Qué es X-? La media muestral. Muy bien. ¿Lo conocemos? Estimador, muy bien, igual a media muestral, perfecto. ¿Lo conocemos? Sí, lo conocemos, muy bien, porque lo calculamos. Perfecto. ¿Qué es sigma sobre raíz de n? ¿Qué es sigma sobre raíz de n? Eso lo dijimos hace un rato. Unos minutos. Ajá. Error estándar del estimador, muy bien. Error estándar de la media, perfecto. ¿Y qué es 1,96? Que aparece negativo a la izquierda y aparece positivo a la derecha. El puntaje Z, muy bien, el puntaje Z, perfecto. Y ese puntaje Z ya vimos que nos indicaba que si nosotros lo escribimos como la probabilidad de que menos 1,96 sea menor o igual que Z, menor o igual que más 1,96, esa probabilidad, lo estudiamos hace un ratito, con las tablas, con GeoGebra, con todo, es igual a 0,95. Y lo que estamos diciendo en nuestro intervalo de confianza es algo parecido. Lo que pasa es que nosotros transformamos esta expresión, la sacamos de escribir un intervalo para Z y escribimos un intervalo para lo que nos interesa calcular a nosotros, que es la media poblacional. Pero fíjense que no varió lo que está a la derecha del signo igual y que no varió tampoco la P, solo modificamos lo que estaba entre paréntesis. Pero podemos ir de la expresión grande escrita en negro a la expresión escrita en roja, o al revés, como hicimos recién, de la roja a la negra. En ambos casos estamos hallando un intervalo de confianza. Y esa P, no se olviden que no está puesta porque sí, sino que estamos hablando de que es una probabilidad de que el verdadero valor de la media poblacional se encuentre entre todo este número, que se calcula porque todos son valores, y este número es del 95%. Nosotros acá en nuestro Power tenemos algo más para decir, y es específicamente esto, ¿no? De que ya no aparece la media muestral en el centro de la desigualdad, sino que quien aparece en el centro de la desigualdad, comprendida entre dos valores, es la media poblacional mu. O sea que hemos encontrado un intervalo para la media poblacional en donde el verdadero valor decimos que se encuentra entre esos valores. Ahora bien, cuando hagamos cálculo, vamos a poder encontrar lo siguiente. Vamos a hablar de que ese intervalo puede ser tan estrecho, tan cercano a un límite inferior del superior como querramos, o también esos límites se pueden agrandar. Entonces vamos a hablar de que ese intervalo puede ser más o menos amplio.
y vamos a estudiar también con qué está eso relacionado. Silvia, no sé si quería hacer alguna pregunta porque me parece que, o sea, nos están quedando 4 minutitos. Sí, en realidad, en todo caso vemos un ejemplo y después les hago la pregunta. La pregunta estaba en relación a quién es o qué es el numerador que está en el error estándar de la muestra. ¿Qué es eso? Ah, bien, bien. Si querés por ahí ponerle una flechita o algo, Sí, estoy cómo no, preguntando, cómo no. gracias Sergio, estoy preguntando qué es lo que está en el numerador del error estándar de la muestra. Hay una pregunta insistente en el chat, Silvia, si la has visto, antes de que se Pero termine la pregunto clase. antes que Porque... se puede subir la clase que falta del 8 de septiembre. Sí, la voy a buscar. Sí. Y la vamos a subir. Ya la anoto. Clase del 8 de septiembre. La pregunta es, ¿qué es ese valor? Un poquito más de precisión, Serena, porque decís el desvío. Se entiende que es el desvío estándar. ¿De quién? Bien, Carolina, el desvío poblacional. Perfecto. El desvío Bien, poblacional. quería destacar esto porque si nosotros estamos diciendo que normalmente a la población no la conocemos, ¿sí? En algunos ejemplos más adelante vamos a trabajar con algo que reemplaza ese desvío poblacional, porque el desvío poblacional, lo más normal es que no lo tengamos. Si no tenemos la media poblacional, difícilmente vamos a tener el desvío poblacional. Entonces, pero como estamos dando, digamos, los primeros pasos en esto, ahora asumimos que tenemos el desvío poblacional. Después vamos a ver qué pasa cuando ese desvío no lo tenemos, qué es lo que ocurre normalmente, no conocemos nada de la población, ¿sí? Ahora estamos asumiendo que lo tenemos. Esa era la aclaración que quería hacer. Sí, Perfecto. seguí nomás. No creo que lleguemos a un ejemplo, pero bueno, por lo menos vamos a ver cómo es la estructura de nuestro intervalo de confianza. Todo esto, esta primera parte que está antes del signo menor o igual, nos va a dar el valor, un número que es el límite inferior del intervalo, y luego otro que es el límite superior del intervalo. Entonces vamos a decir que el valor, el verdadero valor de la media poblacional va a estar comprendido entre dos números que son los límites del intervalo. ¿Y qué es este 0,95 que tenemos acá? ¿Qué será? ¿Qué nombre recibirá? Yo ya lo dije varias veces hoy. A ver si se acuerdan. Respecto de lo que dicen, si nos volvemos a conectar, yo no tengo problema en conectarnos 10 minutos más y llegar a ver un ejemplo que me parece que va a permitir entenderlo, chicos. O sea que, si quieren, 10 minutos más seguimos. El área, sí, pero un nombre más técnico, de acuerdo a lo que estamos viendo ahora. Que hoy le pusimos con símbolo 1 menos alfa, cuando definimos la estructura del intervalo de confianza. Ya se los dije. Bien, bien, Catalina. Ese 0,95, que es un valor de probabilidad, que es un valor de área, es lo que nosotros llamamos nivel de confianza, que lo podemos expresar de esta manera o en porcentaje. Hoy les decía, les hablaba también de la amplitud del intervalo, ¿no? Que nosotros acá en este caso hablamos de un 95% de confianza porque por ahí es el valor más típico, más lógico, más natural, el que cuando uno habla de trabajar con un software, por defecto, cuando quiere calcular un intervalo de confianza, el software viene ya cargado con un 95%. Pero nosotros ese valor lo podemos modificar, podemos querer tener una confianza, una seguridad mayor. Y entonces podemos decir, por ejemplo, ¿qué pasa si yo trabajo con el 99% de confianza en vez de trabajar con el 95%? ¿Y qué son las cosas que me van a cambiar cuando quiero lograr un mayor grado de certeza, de seguridad? Y es lo que está en rojo, chicos.
Fíjense que si yo cambio el nivel de confianza, manteniendo la misma muestra, porque si cambio la muestra, obviamente me va a cambiar X-, me puede llegar a cambiar el tamaño muestral, pero si yo dejo todo esto, lo único que modifico para modificar el nivel de confianza son los valores de Z. ¿Y por qué sale ahora menos 2,58 y más 2,58? Bueno, rápidamente les voy a mostrar que el análisis que hago es exactamente el mismo que antes. Estoy buscando un nivel de confianza de 0,99 ahora. Quiere decir que todo lo que está afuera de lo pintado, a izquierda y derecha, tiene que sumar 0,01. O sea, que a la izquierda voy a tener 0,005 y a la derecha 0,005 de área. Entonces, debo entrar en la tabla y buscar para qué valor de Z el área vale 0,005. O voy a hacerlo a través de GeoGebra y con GeoGebra me voy a encontrar que poniendo el valor 0,005 de área, encuentro que el valor de Z es menos 2,58. Lo mismo que hicimos antes. ¿Se acuerdan que hoy habíamos puesto acá 0,0025 porque queríamos hallar otro valor? Bien, perfecto. Y en la tabla, si busco un área, la más próxima a 0,005, voy a encontrar que se encuentra con menos 2,5, esa fila, y en la columna del 8 de Z, para conformar menos 2,58. De esa manera, entonces, yo encuentro el valor de Z correspondiente y digo, entonces, que mi intervalo de confianza está comprendido entre esos valores que habíamos definido antes. Ahora, fíjense esto, ¿no? Que por algo le ponemos importante. Si deseamos que nuestro intervalo sea más estrecho, o sea, reducirlo más, pero no modificar el nivel de confianza, lo que tengo que hacer es tener más información, conocer más acerca de la media de la población. Y eso me lleva, para conocer mejor la media, a incrementar el número de la muestra. E incrementar el número de la muestra, como n aparece en el denominador, lleva a disminuir todo este error estándar. Ustedes se dan cuenta de lo que estoy diciendo. A ver, para una población determinada, si divido por raíz cuadrada de 20, por ejemplo, ¿me va a dar lo mismo que si divido por raíz cuadrada de 100? Seguro que no, porque claro, muy bien lo que están diciendo. Cuanto mayor es el tamaño de la muestra, más chico va a ser todo este resultado. Perfecto, perfecto. Muy bien, menor es el error. Muy bien relacionado con eso. Y ahora sí, hacemos un ejemplo para cerrar todo esto. Fíjense, típico enunciado de un ejercicio de distribución que vamos a estimar intervalos de confianza, ¿no? Para determinar un intervalo de confianza. Se desea estimar con un nivel de confianza del 95% el nivel medio de colesterol en sangre de una determinada población. Se selecciona una muestra aleatoria de tamaño 12, solamente 2 individuos de esa población, y se encuentra que poseen un nivel medio de colesterol en la sangre de 207 miligramos cada 100 mililitros. Yo quiero que ustedes le pongan nombre y apellido a los números, a los valores que aparecen acá. Quiero que me digan ¿qué es este 95%? ¿Dónde va a aparecer en nuestro intervalo de confianza? ¿Qué es este 12? ¿Y qué es este 217? Por eso lo primero que tenemos que hacer cuando nosotros nos enfrentamos con un enunciado, leer e interpretar los datos. Entonces, los leo a través del chat para que me digan qué son esos valores que aparecen ahí. Son los únicos 3 números que aparecen, por eso los marqué. A ver, 95% es el nivel de confianza,
que sería el área bajo la curva. Bien, bien Catalina. Solo te faltaría decir que sería el área central bajo la curva, ¿no? Para que quede mejor. Pero creo que ese concepto del área central ya se entendió hoy. ¿Qué más tenemos? Aparece 12 y aparece 217. ¿Qué será 12? 12 es N. Sí, Bien. Simbólicamente, ¿qué es 12? Eso iba a preguntar y... Bien, el tamaño de la muestra, bien. Bien Catalina de nuevo. Parece que es la única hoy, ¿eh? A ver, alguien más que responda. Catalina, no podés hablar ahora, no podés escribir en el chat. ¿Qué es 217? Catalina no responde. No, se lo guarda para ello. La media, muy bien, pero ¿la media de quién? Faltaría más precisión ahí. Ojo. No, cuidado chicos. ¿Conocemos la media poblacional? Perdón, Sergio, lean ese último párrafo. Desde aquí. Se selecciona una muestra aleatoria de tamaño 12. Y en esa muestra se encuentra, eso lo agregué yo para que lo entiendan un poquito más, se encuentra que poseen un nivel medio de colesterol en sangre de 217 miligramos. Es decir, fíjense que el enunciado cuando empieza dice que lo que se quiere estimar es justamente el nivel medio de colesterol en sangre de una población. O sea que eso es lo que no se conoce, lo que queremos estimar. Pero bueno, veo que en el chat ya se pusieron de acuerdo y entendieron que se trataba de la media muestral. Entonces, con todos estos datos nosotros tenemos aquí que esta distribución es aproximadamente normal, sobre todo porque no conocemos el tamaño de la población, pero se supone que es grande, entonces ya sabemos que este tipo de parámetros que estamos estudiando, o sea, estas variables, por ejemplo, el nivel de colesterol en sangre, se distribuye normalmente, con una media desconocida mu que queremos estimar, y con una desviación estándar conocida, estos datos del ejercicio también, todos estos datos del ejercicio, igual a 46 miligramos cada 100 mililitros. Entonces tenemos el valor de n minúscula, el valor de x-, el valor de sigma, y tenemos el valor que va del otro lado del signo igual, el del nivel de confianza. Con todo eso estamos en condiciones de armar nuestro intervalo de confianza, que es lo que hago a continuación. Fíjense, no conozco mu, sí conozco sigma, y también conozco el nivel de confianza, y ya sabemos, porque lo hicimos antes, que para ese nivel de confianza, los valores de z son menos 1,96 y más 1,96. Entonces lo que hice fue simplemente reemplazar en mi intervalo de confianza solo el valor de sigma, varianza, desvío estándar poblacional que conocía. Y digo, ¿se entiende ahí cómo armamos la estructura de este intervalo? Que es la misma que veníamos manejando antes de pasar más adelante al próximo paso. Bien. Ahora a este intervalo le voy a incorporar los datos que tengo, que son x- igual 217, media muestral, y n igual 12, que son los que ustedes me estuvieron informando recién, ¿no? Reemplazo x- por 217, aparece dos veces, acá y acá, y reemplazo n por 12. Fíjense que ahora, tanto a la izquierda de mu como a la derecha de mu, solo me quedaron números. Entonces ahora lo único que me queda es agarrar la calculadora y hacer esta cuenta. Y voy a encontrar, si resuelvo bien, la probabilidad de que 191, es el primer valor que tengo, sea menor o igual que mu, menor o igual que 243, igual a 0,95. Aquí abajo les dejamos una interpretación de esto, de este intervalo, del que está en celeste. Y fíjense lo que dice, estamos un 95% seguros de que los límites 191 y 243 miligramos cada 100 mililitros serían
cubren la verdadera media poblacional. No es la única interpretación que podemos hacer de todo esto, porque podríamos decir también que tenemos una confianza del 95% de que la verdadera media poblacional se encuentra entre 191 y 243. O incluso podrían leer esto, que ya lo saben leer. Podrían leer lo que está en celeste, la probabilidad de que el verdadero valor de la media poblacional se encuentre entre 191 y 243 es del 95%. Ya lo saben leer porque son interpretaciones que veníamos haciendo de antes en términos de probabilidad. Fíjense, interpretamos en términos de probabilidad, en términos de confianza o en términos de seguridad. Creo que hasta acá, Silvia, deberíamos llegar, que es un ejemplo numérico, ¿no? Sí, Sergio, lo que te quería decir recién, pero después lo expresaste, que más allá de lo que está escrito, ¿no es cierto? El texto la oración que está al final, nos faltaba expresarlo en términos de probabilidad, porque no lo estábamos leyendo en términos de probabilidad, después vos lo expresaste. Entonces tenemos tres formas de expresar el intervalo de confianza, ¿sí? Yo creo que hasta acá estamos. Lo que inclusive ustedes podrían hacer, y haciendo honor a lo que dijo Sergio, para aumentar un poquito las horacillas, ¿sí? Es ver qué es lo que ocurre si nosotros queremos tener digamos, ese verdadero, mejor dicho, estimar ese verdadero valor de la población, pero aumentando el nivel de confianza al 99%. ¿Qué pasaría? ¿Cuáles serían los límites que obtendrían? Entonces, de todo, tomar nota para que en el próximo encuentro, que va a ser el otro lunes, ustedes me digan qué pasó con el intervalo y lo trabajamos con un nivel de confianza mayor y achicamos, perdón el ruidito, pero tengo un perrito con un chifle, y achicamos el error, ¿sí? Aumentamos el nivel de confianza y achicamos el error. Ahí Sergio puso dos ejercicios para próxima, para un nivel de confianza del 99% y un nivel de confianza del 90%, o sea, más bajo. Lo que quiero aclarar es que esto del nivel de confianza que lo decide el investigador, quien está trabajando en esto, es una decisión que la toma de acuerdo a lo que está estudiando y lo que está buscando. ¿Se imaginan que si ustedes están trabajando en el área de farmacia, ¿sí? Por ejemplo, digo farmacia o algún tipo de indicador que tenga un riesgo muy grande para después ser aplicado a los pacientes, yo tengo que trabajar con el nivel de confianza más alto, es decir, que tengo que achicar el error. Entonces, pregúntense en algún momento quién decide si es 99, si es 90 o si es 95. Acá nosotros lo estamos poniendo a nivel de ejemplo, pero finalmente como, digamos, utilidad final, el que va a decidir qué nivel de confianza usa es el investigador de acuerdo al tema que esté estudiando. ¿Sí? Simplemente para cerrar, decirles que lo que acabo de marcar en verde es lo que ellos van a tener que cambiar. Cuando trabajen con 0,99, ya en una diapositiva anterior está, y este Power lo van a tener, está subido, pero vamos a subirlo con algunas actualizaciones que le hicimos. Aparecen el valor para el nivel de confianza de 0,99, y para 0,90, ustedes tómense el trabajo de buscar cuál sería el valor de Z correspondiente. Y a partir de acá, retomamos el próximo lunes. Obviamente, hay exámenes, nosotros vamos a dar clase igual, ustedes saben que la asistencia a clase no es obligatoria, que las clases quedan todas grabadas, así que bueno, el que no pueda asistir, no se haga problema,
porque nosotros lo que evaluamos como obligatorio son las participaciones en los foros cuando les ponemos y les indicamos que esas participaciones son obligatorias. De paso les pongo que hay un foro obligatorio con ejercitación sobre probabilidad, que sacamos de varios ejercicios de libro que están puestos además como para que ustedes hagan alguna intervención, y hay otro foro que no es obligatorio, que lo puse hoy de mañana, porque me llegó una consulta por WhatsApp de uno de ustedes haciéndome preguntas, entonces yo les creé ese foro y les pedí que entregaran, que esas preguntas las cargaran en el foro, así yo las podía responder para todos. Ahí dice en el foro, en cada uno de los foros dice hasta cuándo. Ahí está, eso quería contestar. En el foro lo dice. Y Hay lógicamente tiene que ser antes del parcial. Sí. Claro, dice hasta el día antes del parcial, el de los ejercicios que están de los libros. Ustedes eligen cuál, lo hacen y dicen, a mí no me salió esto, no entendí esto, son participaciones, tenemos que verlos. No importa si hacen 20 ejercicios de los que están propuestos o solamente se dedican a 2. Cada uno se maneja con su ritmo. Son tiempos de aplicar la responsabilidad personal, ¿sí?, en todos los ámbitos. Es decir, si ustedes quieren avanzar en esto, entender estos temas, como cualquiera de las otras cátedras, es responsabilidad de ustedes poder hacer y, digamos, intervenir un poco más en lo que se les propone, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna consulta más. Que tengan una buena semana, entonces, sí, nos vemos el lunes.